Hola, buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 1, correspondiente al día 2 de junio de 2020. En esta sesión vamos a hablar sobre la última de las culturas mesoamericanas que vamos a tratar en este curso, que son los mexicas, la cultura mexica. Pero antes de entrar al tema, quisiera tocar con ustedes algunas cuestiones relativas al curso. Em, bueno, dentro de unos días más, la semana próxima, comienzan los exámenes. En el caso de ustedes, el examen del primer parcial tiene lugar el día 15 de junio, lo que quiere decir que la próxima sesión tenemos clase, la próxima semana tenemos clase, pero en la que sigue tendremos examen. Em, También hacer notar que esta sesión es la última del primer parcial. Lo que se vea en la sesión de la próxima semana ya no es del primer parcial, ya es del segundo parcial. Para que quede claro, y todos los trabajos, tareas y cuestiones que se hayan dejado a lo largo de este primer parcial y que no hayan ustedes tenido oportunidad de entregar, se seguirán recibiendo hasta el día 5 de junio. Después de esa fecha ya no recibo trabajos de primer parcial porque esa fecha es el corte de calificaciones para que estén todos enterados. Obviamente quien entrega fuera de tiempo pues tiene menor calificación que quien sí entregó dentro del tiempo. Entonces, también para que lo consideren. Y bueno, una cuestión muy importante, estoy detectando que en algunos de sus cuestionarios no leen la pregunta antes de contestar. Hay específicamente una pregunta en el cuestionario de la semana pasada en el que yo les indiqué, decía claramente, que explicaran la leyenda de Teotihuacán y ustedes me explicaron la cultura o me explicaron que no se sabe nada, pero no me explicaron la leyenda que le da origen a ese nombre de Teotihuacán y a las denominaciones incorrectas de pirámide del Sol, pirámide de la Luna, que creo que únicamente 2 o 3 de ustedes tuvieron ese atino de darse cuenta que se les estaba preguntando la leyenda y no la historia y no lo que se sabe o lo que no se sabe respecto a Teotihuacán. Hay que tener cuidado con ese tipo de preguntas. También algunas de las preguntas que estaban redactadas tramposamente, pues noto que algunos de ustedes no se fijaron. Había una particularmente que decía cuántas pirámides hay en Teotihuacán y yo en el video me cansé de decir que no hay pirámides y ustedes pusieron 2, 3, 5 y la respuesta era 0, como se dieron cuenta. Entonces, para que por favor pongan un poquito más de atención en ese aspecto. Bien, cuando nosotros hablamos de las culturas prehispánicas, solemos asociar con México Tenochtitlan. Parece casi una identidad, ¿no? Prehispánico Tenochtitlan. Y hay que entender, como ya lo hemos visto a lo largo de este curso, que México Tenochtitlan es nada más una de tantas culturas que hay en Mesoamérica, pero la razón por la que nosotros tenemos más cercanía con la cultura mexica, con diferencia a todas las demás, es una muy sencilla que expone el maestro Alfredo López Austin, que dice, sí, nosotros tenemos esa cercanía porque es con la que tenemos más documentos. Para empezar, hay más documentos
de los mexicas con diferencia de todas las demás, y porque cuando se da el contacto finalmente entre europeos y americanos, pues eh, los mexicas estaban en el pináculo de su civilización. Era el imperio, si así se le puede llamar, de mayor importancia en la zona de Mesoamérica. Entonces, precisamente por eso es que se tiene más información respecto a México Tenochtitlan que a todas las demás culturas. Pero esto es para que comprendamos que no es que se trate forzosamente de la cultura más importante, sino que tenemos más información porque fueron ellos quienes hacen contacto con los europeos y es ahí en donde se da el proceso de conquista, que será materia ya de la próxima sesión. Empezaremos a platicar sobre la conquista, pero no podemos hablar de México Tenochtitlan sin entender que de por sí, pues ellos eran prácticamente la última civilización, eh, pues en la zona del Valle de México. Prácticamente ellos llegan al lugar cuando ya está completamente poblada la zona del Valle de México. Esto es importante comprenderlo porque la historia de Tenochtitlan es sumamente interesante. La cultura y la cosmovisión de Tenochtitlan es la que se nos va a quedar a nosotros en el ideario colectivo como que esto eran los pueblos prehispánicos, los pueblos mesoamericanos, cuando, como ya lo platicábamos en la primera sesión, finalmente, como dice Duverger, hay una diversidad, ¿sí? Hay unidad en la diversidad, pero hay una diversidad finalmente, y eso pues forzosamente quiere decir que los pueblos originarios no todos tenían la misma concepción de cómo eran las cosas, no todos tenían las mismas costumbres, y bueno, en el caso de México Tenochtitlan, es lo que nosotros podemos apreciar con más claridad porque tenemos más documentos respecto a ellos. Bien, parte de la historia de México Tenochtitlan tiene que ver también con una leyenda. No se vayan a confundir a la hora de los exámenes con leyenda de Teotihuacán y leyenda de México Tenochtitlan porque son cosas diametralmente distintas. Aunque provienen de la misma cultura, son leyendas distintas. Pues Tenochtitlan, existe una leyenda sobre su fundación que es ampliamente conocida y que si ustedes no tienen la menor idea de esa leyenda, pues yo creo que deberían ir pensando en pues regresarse a tercer año de primaria, porque es ahí en donde se enseña regularmente esa leyenda. Consiste en esto. Se decía que los mexicas venían de un lugar llamado Aztlán. Ojo, he ahí la distinción entre aztecas y mexicas. A veces se tiende a creer azteca igual a mexica. No, cuidado con esto. Eh, los mexicas se supondría que vienen de un lugar llamado Aztlán, ya sea que ellos son los mexicas, perdón, los aztecas, o que el pueblo azteca ubicado en Aztlán es el que los expulsa de alguna forma. Vamos, no es muy clara la razón de por qué salen de Aztlán, un lugar que además no se ha podido ubicar geográficamente y que además tiene una existencia tanto física como metafórica, porque lo rodea el mito completamente, de tal manera que no sabemos bien dónde era Aztlán o si realmente es un lugar o se están refiriendo a algún tipo de evolución o creación del ser humano, no lo sabemos del todo, pero vienen de un lugar llamado Aztlán
se puede presumir que en el norte de lo que hoy es México, y llegan, después de llegar a Teotihuacán, y darse cuenta de que ahí no se pueden asentar porque ese lugar es, bueno, una ciudad creada por dioses y para los dioses, según su cosmovisión, llegan a un lugar que es el Valle de México. Léase por Valle de México, en este caso, el lago de Texcoco, lo que hoy es la Ciudad de México. Y bueno, ellos venían en búsqueda de un lugar en donde tenían que asentar su ciudad. Y ese lugar presuntamente estaba marcado con un símbolo que el dios Huitzilopochtli les había dado. Ese símbolo les había dicho: en el lugar en donde encuentren un águila devorando una serpiente, ahí ustedes habrán de fundar su ciudad. Ese lugar corresponde actualmente, o se supone que corresponde actualmente, a la parte sur de la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México. Ustedes pueden encontrar, el día que tengan oportunidad de ir, afuera de la Suprema Corte de Justicia, del edificio de la Suprema Corte de Justicia, se encuentra una estatua precisamente con el águila devorando una serpiente, que marca el sitio en donde históricamente se considera que ahí fue en donde encontraron el águila devorando una serpiente posada sobre un nopal, y que ahí habría fundado el imperio mexica, pues su ciudad. Pero tomemos esto con pinzas. Esto es una leyenda de cosmovisión. No necesariamente quiere decir que las cosas ocurrieron así, ni quiere decir que forzosamente llegaron ellos, encontraron el águila y se asentaron ahí. De hecho, muchos de los historiadores tenemos la noción, pues, de que no es de esa forma. No creo yo que haya un solo historiador serio en México que considere que eso sucedió de esa forma, porque es una cosmovisión, porque es un mito y porque hay que tomarlo con pinzas. Lo cierto es que hacia el año 1325 de nuestra era, por cuestión matemática, se estima que es hacia marzo de 1325 de nuestra era, habrían llegado los mexicas al Valle de México. Y se encuentran con que todo el Valle de México, todas las orillas del lago de Texcoco, están ocupadas. No hay donde asentarse. No hay un sitio en donde asentarse, y el único sitio en donde pueden válidamente asentarse es una isla que se encuentra al centro del lago. Una isla pequeña que corresponde, de hecho, a lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México en la delegación Cuauhtémoc, eh, bueno, ahora Alcaldía Cuauhtémoc. Se entiende que es en ese sitio en donde se habrían asentado, pero ojo, ese espacio ni siquiera estaba completamente libre. Es un espacio que no tenía habitantes, pero que pertenecía al señorío de Azcapotzalco. Para quienes conozcan, y si no pueden en este momento, si quieren, pueden buscar un mapa político de la Ciudad de México, pues la ahora alcaldía de Azcapotzalco corresponde al norte de la Ciudad de México, ya colindando con el Estado de México, y es además una de las alcaldías más grandes que tiene la Ciudad de México. Entonces, se entendía, en ese momento se pensaba que ese lugar, no se pensaba, sino que, vamos, administrativamente el lugar estaba del lado que le correspondía a Azcapotzalco.
al señorío de Azcapotzalco, y es el señorío de Azcapotzalco el que les permite a los mexicas asentarse en ese lugar. Eso es muy importante entender. Ellos llegan, fundan la ciudad, pero no la fundan sin tener pues algo ahí, eh, pues de tributo que pagar a otro señorío, en este caso Azcapotzalco. Pronto la ciudad se habrá de dividir en dos. Esa islita se habrá de dividir en dos ciudades. México Tenochtitlan al sur y México Tlatelolco al norte. Muy importante comprender esto porque se divide y en la zona norte del centro de la Ciudad de México corresponde a Tlatelolco. Es ahí en donde se encuentra, de hecho, la zona arqueológica de Tlatelolco, que ya platicaremos en el curso de Historia de México 2 sobre otros eventos sangrientos en Tlatelolco, pero no nos adelantemos. Se divide la ciudad, se dividen como que en dos, pero es la zona sur, la Ciudad de México Tenochtitlan, la que nos va a interesar un poco más, porque ellos son guerreros, su cosmovisión es netamente guerrera. Y están acostumbrados a precisamente eso, a hacer la guerra, y tienen intenciones expansionistas. Entonces, en un momento dado, le harán la guerra a México Tlatelolco y someterán el señorío de Tlatelolco. Le harán la guerra a todos y cada uno de los señoríos que hay al sur y al oriente de la ciudad, de lo que hoy es la Ciudad de México, del lago de Texcoco, y dominarán todas las orillas del lago de Texcoco, incluyendo Azcapotzalco. A lo ancho del lago de Texcoco ya se encontraban los Xochimilcas, los Chalcas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya había un enorme grupo de tribus, todas que compartían el idioma, que era el náhuatl, que además pues era el que también hablaban los mexicas. Reitero, en ese momento era como que la lengua universal de la zona, ¿sí? Al menos en el Valle de México y también hacia el sur. Lo que hoy es Morelos estaba ocupado por los tlahuicas. Y bueno, los tlahuicas eran los que tenían el señorío en lo que hoy es Morelos y también fueron sometidos por los mexicas. Los mexicas también van a someter otros pueblos a lo largo del centro del territorio nacional. Al grado que cuando alcanzan su máxima expansión, se puede decir que el imperio mexica tiene dominios prácticamente de costa a costa, del Golfo al Pacífico. Obviamente no con la extensión territorial que tiene hoy el país México, porque sus límites territoriales estaban muy bien delimitados al centro. Eso sí que nos quede muy claro que estaban muy bien delimitados los límites en el centro del país, de lo que hoy es México. Al norte tenían una vasta extensión de desiertos que nunca les interesaría a ellos conquistar de alguna forma, porque es desierto, porque no hay recursos y porque además ahí viven algunas tribus que son medio nómadas, a los que ellos llaman despectivamente los chichimecas. Y al sur, bueno, pues está el área maya, en donde todavía hay muchas ciudades-estado que aunque ya están en decadencia,
pues no conviene tanto meterse con ellos para no generar una guerra interna o externa en ese momento, porque todavía no existía México. Y entonces el imperio mexica tiene una expansión prolongada durante los siglos siguientes, 1300, 1400, 1500. Eh, Llegaron ellos en el siglo XIV y, si nos damos cuenta, fue en el siglo XVI que vino la conquista, en 1519, entre 1519 y 1521. Entonces, démonos cuenta de que es un periodo más bien corto de 200 años, pero que genera una gran expansión del imperio mexica. Eso es muy importante. Y que además provoca una serie de tributos a lo largo y ancho de eh, de los señoríos que están ahí, porque los mexicas no llegaban, cuando se trataba de conquistar, no llegaban matando a todos, no eran como los conquistadores británicos que llegaron matando a todos, no, ellos llegaban imponiendo un tributo. Tienes que pagar cierto tributo y mientras cubras ese tributo, no nos metemos contigo, y si no, te hacemos la guerra. Entonces, esta obviamente era una situación que ponía a muchos pueblos de la zona en contra del poderío de los mexicas. Esto es muy importante de entender, porque cuando nosotros hablemos de la conquista, eh, vamos a romper algunos de los mitos que rodean a la conquista, y me gustaría que después de eso pues hubiera entre ustedes una visión distinta de lo que sucedió en la conquista, en el proceso de conquista de México. Pero eso será ya en la siguiente sesión. Los mexicas tenían una forma de concebir a los dioses de una manera dual, a veces como persona y a veces como animal, de tal manera que ahí es donde aparece mucho el concepto de la serpiente emplumada y Quetzalcóatl. Son conceptos interesantes que comienzan a surgir ahí, una cosmovisión que replica, reitero, el calendario de 260 días que tenían ya las culturas previas. Vamos, es como que una amalgama de culturas, sobre todo las culturas nahuatlacas, que se asienta en el centro, y obviamente la isla en donde estaba la ciudad México Tenochtitlan, pues se convierte en ese momento en el centro de todo. Y precisamente por eso surge esta idea de que México significa lugar que está en el centro, ¿sí? O en el ombligo de la luna. Son traducciones exactas en algunos casos, pero que atienden también a esta idea de la isla que se encuentra al centro. La isla que se encuentra al centro y que prácticamente es el centro de ese sistema que va a imperar por prácticamente 200 años. Los mexicas tenían un sistema estamental en donde además tenían como gobernante a un sujeto que se le conocía como el Hueytlatoani, que no era electo democráticamente, esto es muy importante, pero tampoco tenía las características de una monarquía como sucedía en Europa. Vamos, no era hereditario. Había un consejo de ancianos que era el que finalmente elegía quién tenía que ser el próximo Tlatoani, lo cual obviamente implicaba un sistema gubernamental un poco más complejo y ciertamente diferente de los que se encontraban en Europa. Una de las grandes diferencias que se encontrarán los españoles cuando llegan y encuentran ese sistema. Sin embargo,
sigue habiendo también la cuestión de que el Tlatoani es prácticamente el que tiene la mayor parte del poder político y del poder militar. De tal manera que en su máxima extensión el imperio mexica pues tenía eh, la facilidad, Moctezuma tenía la facilidad de que él comía pescado a mediodía traído de Veracruz y pescado esa misma mañana en Veracruz. Había un sistema que permitía que llegara a la mesa del Tlatoani en tiempo récord. Sabemos hoy que pues son distancias bastante largas entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Obviamente todo esto con sus respectivos matices y también entender que ellos son un pueblo mayoritariamente agrícola, que además van a tener un sistema muy interesante para cultivar y cosechar su alimento, porque en la zona del Valle de México, si bien hay campo y si bien hay clima, pues surge esta idea de hacer las llamadas chinampas en el lago. Vamos, en el lago se hace un determinado espacio para poder cultivar y se puede cultivar sobre el agua prácticamente con las llamadas chinampas. Ese es un sistema que ya tenían desde Xochimilco y que ellos adoptan. Tienen obviamente una forma distinta de realizar sus cultivos, distinta y novedosa para cuando llegan los españoles, dirán, bueno, esto es muy novedoso y algunas de esas prácticas se mantendrán, eso es muy importante. Dependían mucho de la agricultura, pero tenían mucha fijación en el tema de la guerra y en el tema del honor de la guerra. El morir en la guerra era algo honorable para ellos, sobre todo obtener una victoria en la guerra, pues era algo completamente honorable. Esa es la perspectiva que tenemos que tener sobre la cultura mexica. No podemos tampoco nosotros culpar y decir que los mexicas tuvieron la culpa de que los hayan conquistado, pero tampoco podemos creer que es un mundo color de rosa en el cual México Tenochtitlan era la mejor ciudad del universo y los españoles vinieron a destruir, porque eso es una inexactitud histórica. Lo que nosotros tenemos que considerar es que México Tenochtitlan era una ciudad altamente desarrollada en el momento en el que llegan los españoles y que obviamente tienen pues mucho poder y que tenían ya cuentas pendientes con muchos de los pueblos que estaban alrededor y que estaban completamente inconformes con la manera en cómo se habían dado las cosas y con tener que pagarle tributo a los mexicas. Eso es algo toral para entender a México Tenochtitlan. También entender que ellos no tenían el uso de la rueda, aunque conocían el concepto. Y aquí cabe hacer la aclaración, no tenían el uso de la rueda porque no les era del todo necesario. Eso es muy importante comprenderlo porque tenían otros sistemas de distribución del agua y de distribución de todo, de todo. Entonces, por eso no les era necesaria la rueda, por eso no le dieron un mayor uso a la rueda y que algo en común que tienen todas las culturas mesoamericanas es que el uso de las aleaciones de metal es algo que no tiene. Para ellos los metales son ornamentos, son joyería, pero no son aleaciones que puedan usar, y menos para la guerra. Entonces, esa va a ser una de las diferencias que vamos a encontrar cuando veamos la llegada de los españoles.
Bien, hasta aquí voy a dejar el tema de México Tenochtitlan, pero hago hincapié en la pregunta que dejamos en la plataforma de Classroom, que decía, ¿qué es Europa? Veo que muchos de ustedes abrieron wikipedia.com, leyeron el primer párrafo del artículo e hicieron una síntesis de eso. La pregunta no iba encaminada a eso. Las preguntas de ese apartado, que es el concepto de México, por si no se dieron cuenta, las preguntas esas están en un apartado que dice México como concepto, pretenden que ustedes piensen un poco qué es. Algunos me decían un continente, bueno, pues también África y también Asia, ¿no? Hubo por ahí quien me ponía, es un continente que tiene gran desarrollo económico. Bueno, Asia también, América también, ¿no? Pero, ¿qué es Europa? Hay que tratar de desentrañar, hay que pensar un poquito qué es. Y se les está preguntando ahí de una manera muy abstracta. Entonces, la próxima sesión vamos a platicar sobre Europa. Nos vamos a ir a Europa para poder entender un poquito del proceso de conquista. Porque a pesar de que lo que estamos viendo ahorita es muy importante, tan importante es ver la historia de Mesoamérica como lo es ver la historia de Europa para poder entender qué es México. Bien, la próxima sesión eh, vamos a platicar sobre eso. Por favor, realicen el cuestionario que se queda en la plataforma y los veo en la siguiente sesión. Muchas gracias.